Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo van mis químicos? En el día de hoy vamos a continuar con los videos acerca de temas de química orgánica. Hoy nos toca hablar de las reacciones SN1. Anteriormente hablamos de las SN2. También hice unos videos para ustedes explicando los conceptos básicos de las reacciones químicas, el estudio cinético, termodinámico, que es muy importante para entender todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en este curso. Bueno, iniciemos hablando de qué es una reacción SN1. Principalmente, una reacción SN1 significa, así como vimos en la SN2, reacción de sustitución nucleofílica unimolecular. Básicamente es una reacción de sustitución donde un grupo, un átomo, grupo de átomos se van a sustituir por otro grupo o por otro átomo de un sustrato, ¿verdad? En una serie de pasos. En este caso, observamos que esta reacción se da en dos pasos básicos. En el primer paso, lo que va a ocurrir en el mecanismo de reacción es que el grupo saliente, en este caso vemos que es un bromo, va a romper el enlace químico que se encuentra unido a un carbono del sustrato, debido a que este elemento, debido a que este átomo o grupo tiene mucha electronegatividad. Entonces este va a romper ese enlace, se lo va a llevar y va a separarse del sustrato, generando así un carbocatión. Entonces en el primer paso podemos decir que se conoce como formación del carbocatión. Este paso es la etapa más lenta de la reacción, ya que conlleva la formación de un carbocatión que es un poco inestable. Sin embargo, esta reacción, como podemos observar en el diagrama, se da eh, pues a cierta energía, formando entonces estos intermedios, carbocatión y un pues grupo saliente, que pues puede ser tener carga o a veces no. Para llegar a un siguiente paso en el cual el nucleófilo va entonces a atacar a ese carbocatión, generando la estabilización del mismo. Aquí vemos que en este caso es un alcohol, que puede ser un nucleófilo también débil, y en este caso se va a formar ese enlace. Luego posteriormente pueden haber pasos finales en donde el disolvente puede actuar y puede, digamos, para equilibrar cargas, quitar ese hidrógeno que sobra, y de esa manera se formaría el producto. En términos cinéticos, porque esta reacción podemos decir que es una reacción gobernada por la cinética. En términos cinéticos, esta reacción química se conoce como unimolecular, es porque el primer paso, que es el paso determinante, es el paso limitante, el paso más lento, está involucrado o solamente se encuentra involucrada una sola molécula, que es la del sustrato. Entonces el sustrato es la única molécula que participa en el paso 1 o en la etapa lenta. Por lo tanto decimos que esta etapa, que es la lenta, es la etapa de interés, es la etapa que representa la reacción, es la etapa pues que se tiene en cuenta en la ecuación cinética. Entonces decimos que la reacción es de unimolecular. Solamente participa una molécula en la etapa que limita o determina la cinética de la reacción. Las etapas posteriores, al ser más rápidas, no las podemos considerar en su cinética, o sea, las podemos despreciar, por lo que pues obviamente son muy rápidas. En comparación con las reacciones SN2 podemos observar que esta reacción se da en dos pasos. Tiene un intermedio de reacción que es el carbocatión, y luego una segunda fase que es el ataque del nucleófilo a ese carbocatión. Sin embargo, la reacción SN1 es una reacción de un solo paso, es una reacción concertada, en donde los dos reactivos, tanto el sustrato como el nucleófilo, participan en la cinética de la reacción, por eso es bimolecular. Entonces ahí está un poco la diferencia que queremos dejar claro. Hablemos entonces del sustrato en las reacciones SN1, ya que la reacción depende del sustrato, su velocidad depende del sustrato más que del nucleófilo. En este caso el sustrato, que es el carbocatión que se va a formar, va a llevar la formación de ese carbocatión, debe ser estable para que la etapa más lenta sea lo más rápido posible. Esta reacción debe tener un carbocatión, debe formar un carbocatión muy estable. Entonces en ese orden de ideas podemos decir que si el carbono está muy sustituido, va a favorecer mucho más la formación de este carbocatión.
Y eso se debe a que estos grupos, por ejemplo, estos grupos metilos, como vemos acá, pueden donarle densidad electrónica a esa carga positiva, generando que ese carbono sea un poco, se sienta más cómodo, como podemos observar por ese traslape que hay entre esos orbitales. Entonces, obviamente ese traslape hace que este carbono positivo se estabilice. Por otro lado, podemos decir que la resonancia también puede ser un factor que pueda estabilizar ese carbocatión y de tal manera puede generar que la reacción sea mucho más rápida por estabilización por resonancia. Entonces, si este carbocatión tiene de forma conjugada dobles enlaces, también favorecerá la reacción. En conclusiones, las reacciones de SN1 se ven favorecidas siempre y cuando ese sustrato tenga carbonos con muchos sustituyentes. De terciario va a ser mucho más reactivos que secundarios, que primarios y obviamente que el metilo, ya que eso genera una cierta estabilidad y al formarse el carbocatión la reacción va a ser más viable. Hablemos ahora del grupo saliente y vamos a encontrar que como el grupo saliente también forma parte de esa etapa inicial, también es un factor importante, ya que este enlace, primero que se debe romper, debe ser muy fácil. ¿Cómo podemos observar eso? Aquí vemos que cuando el enlace se rompe, ese enlace, en ese estado de transición, este grupo saliente debe de abandonar la molécula y debe ser muy estable en solución. Además de su alta electronegatividad va a permitir que ese enlace se pueda romper y que se pueda llevar los electrones. Lo ideal para estas reacciones SN1, chicos, es que este grupo saliente sea una base débil, sea muy electronegativo, pero a su vez sea una base débil. Y eso generaría, ¿para qué? Para que pues obviamente esta molécula al estar en disolución pueda ser estable y no regrese o no retorne al carbocatión con tanta facilidad. Podemos observar aquí que entre menos fuerza tenga esa base, más estable y más favorable va a ser para las reacciones SN1. O sea, son unos grupos salientes que sean bases débiles, que sean estables en solución y que a su vez sean electronegativos, van a favorecer esta reacción, a diferencia de las bueno, al igual que también las SN2 en este caso, que también deben ser buenos grupos salientes. Ahora vamos a ver pequeñas diferencias en cuanto al disolvente. Como podemos observar aquí, el disolvente también va a ser muy importante para favorecer esa estabilización de ese carbocatión y de ese grupo saliente. Si el disolvente es polar y forma puentes de hidrógeno, eso va a generar que esos iones se solvaten y por ende puedan estar estables en mucho más tiempo en ese estado de transición. En ese, intermedio de reacción, ¿ok? Entonces en ese intermedio de reacción, si esos puentes de hidrógeno si llegan a estabilizar cierto tiempo el carbocatión y el grupo saliente, va a permitir que estén separados y que el nucleófilo pueda atacar a ese sustrato de una forma más óptima. En esta tabla podemos observar que, por ejemplo, en este caso, las reacciones químicas que se dan SN1 que se dan en presencia de agua tienen una rapidez relativa de 8000. Miren que entre menos puentes de hidrógeno forme, el metanol, en este caso, tiene un solo puente de hidrógeno, miren que la rapidez relativa empieza a decaer. Ya el etanol 200 y la acetona, que no tienen puentes de hidrógeno 1. Si obviamente el disolvente es apolar, pues obviamente miren que su rapidez relativa va a ser muy baja. O sea, prácticamente la reacción no se va a dar con mucha eficiencia. Ahora hablemos de la estereoquímica, que es un factor muy importante. En el caso de las reacciones SN2 vimos que hay inversión de la configuración. El ataque se da en el lado opuesto al grupo saliente. Aquí, como se forma un carbocatión, va a haber una libertad en ambas caras de la molécula, del sustrato. Es decir, ese orbital P está disponible en ambos sentidos. ¿Qué generaría? Puede generar que el nucleófilo ataque en la misma cara donde estaba el grupo saliente, manteniéndola o reteniendo la configuración que llevaba de la molécula, o a su vez puede atacar del lado opuesto, en este caso por debajo,
de ese grupo saliente y puede invertir la configuración. Entonces aquí se pueden dar las dos opciones, tanto inversión de la configuración como retención de la configuración. En el caso de la SN2 vimos que no, solo se da inversión porque el ataque debe ser en el lado opuesto al grupo saliente. ¿Okay? Como en este caso, si miramos, el carbono es un carbono quiral, entonces eso va a generar que de alguna manera se formen mezclas racémicas. Entonces va a haber una molécula de un 50-50 de probabilidad de que la molécula tenga una configuración, por ejemplo S, o una configuración R. Después les haré un video explicándole bien sobre más a profundidad esto de la quiralidad y configuración S y R. Por otro lado, podemos entonces ver que estas reacciones químicas forman estas dos moléculas. Si tú las analizas, no son iguales, aunque en el plano del papel obviamente va a aparecer una molécula idéntica, pero si la miras en 3D, esta molécula, por mucho que la voltees, no va a parecerse en su orientación a la molécula que estamos viendo abajo, ya que, como podemos observar acá en esta imagen, se ve mucho mejor, son quirales. Y la una es la imagen especular de la otra, eso se llama enantiómeros. Entonces estos enantiómeros, que aparentemente tienen la misma fórmula molecular, su disposición espacial son totalmente opuestas. Es como si la una fuera la imagen en el espejo de la otra, una imagen especular. Por ejemplo, aquí vemos que al disociarse, al salir el grupo saliente, valga la redundancia, estos orbitales P, este orbital P puede recibir un ataque del nucleófilo en un sentido, ¿sí? Eh, haciendo una inversión en la configuración o en el mismo sentido reteniendo. Si tú esta molécula intentas voltearla para que quede con la misma forma de esta, la misma orientación de los átomos de colores, no lo vas a conseguir. De pronto algunos sí van a coincidir, pero por lo menos con que uno no coincida ya podemos decir que no es la misma. Entonces, esto es lo que conocemos como quiralidad, como mezclas racémicas, como enantiómeros. Bueno, para finalizar es muy importante tener en cuenta que en las reacciones SN1 pueden haber reordenamientos. O sea, este carbocatión que se va a formar aquí, por ejemplo, si el bromo sale, va a poder moverse hacia un carbono vecino y como podemos observar, mire que se forman dos productos. Y eso se debe a que puede darse el producto que obviamente conocemos, que viene siendo que el sustituyente, el nucleófilo ataque al carbono donde estaba el grupo saliente, o como vemos en esta opción, un reordenamiento en donde el nucleófilo se pegó a un carbono adyacente, a un carbono de al lado. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pueden darse dos situaciones. Por ejemplo, si el bromo abandona un carbono, forma el carbocatión secundario, pero el carbono que está al lado, ¿sí? Es un carbono terciario y cuenta con un hidrógeno disponible, este hidrógeno puede moverse con su enlace, hacer una transposición y de esta manera enlazarse con el carbono de al lado, entonces moviendo la carga al carbono adyacente, al carbono de la derecha. Es decir, cuando cuando este enlace sencillo de hidrógeno-carbono se mueve para el otro carbono de al lado, entonces este carbono que queda sin su enlace se volvería positivo, generando así un carbono ahora terciario, carbocatión terciario mucho más estable y por ende por ahí puede atacar el nucleófilo perfectamente. Otra opción es que no exista un hidrógeno disponible sino un CH3. Los CH3 también se han observado que sufren transposiciones, entonces puede mover. Pero ojo que aquí en este caso este movimiento se da antes de que el bromo abandone o al mismo tiempo mediante el bromo va abandonando y se da antes de que se forme el carbocatión. Entonces esto lo vamos a ver en los ejercicios. Cuando el bromo abandone la molécula, cuando hay un CH3, se va a dar de manera simultánea antes de que el carbocatión se forme. A diferencia del hidrógeno que se da cuando el carbocatión primero, cuando el carbocatión se formó. Entonces en este caso, antes de que el carbocatión se forme, este CH3 ataca internamente al carbono vecino, el bromo sale y se forma el carbocatión terciario. Bueno, podemos entonces, como para finalizar, tener en cuenta cuáles vendrían siendo las diferencias entre las reacciones SN1 y las SN2. Por ejemplo, en cuanto al nucleófilo, sabemos que en la SN1 el nucleófilo no es importante
ya que él no participa en la etapa más lenta. Mientras que en la SN2 sí es importante y se necesitan nucleófilos fuertes. Sin embargo, quiero aclarar que aunque no sea importante, se recomienda usar nucleófilos débiles en la SN1. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que otras reacciones que compiten con la SN1 y en donde la debilidad o la fuerza del nucleófilo puede definir hasta cierto punto hacia dónde se inclina. ¿Ok? En las reacciones podemos decir que el sustrato en las SN1, ya sabemos, deben ser terciarios, ¿sí? Por muy malos secundarios. En las SN2 deben ser primarios, ¿ok? Por muy malos posiblemente secundarios, pero primarios más que nada. No pueden ser terciarios en la SN2. Sin embargo, en cuanto al disolvente, podemos decir que en la SN1 el disolvente debe ser muy ionizante, polar y que forme puentes de hidrógenos. En la SN2 no se recomiendan los solventes polares, deben ser muy poco polares, obviamente que no formen puentes de hidrógenos. En cuanto a su cinética, bueno, la rapidez de la SN1 solo depende del sustrato, por eso es SN1, mientras que en la SN2 la rapidez depende tanto del sustrato como del nucleófilo, por eso es SN2. En cuanto a la estereoquímica, sabemos que en la SN1 se pueden dar dos ataques con inversión o con retención, formando mezclas racémicas. En la SN2 solo hay inversión, hay un ataque, solamente se puede un ataque al sustrato en la parte, anterior o en la parte contraria al grupo saliente. Bueno, y para finalizar, como vimos en las SN1 hay reordenamientos muy comunes, ¿sí? Transposición de metilos o de hidrógenos, pero en la SN2 como no hay formación de carbocatión, obviamente no va a haber estos reordenamientos. Bueno, básicamente aquí hay una tablita que les puede servir, la pueden copiar y es muy importante que ustedes comparen. Quiero aclarar que no necesariamente las reacciones SN1 y SN2 se dan por separados. Pueden haber casos en donde, o síntesis muy largas, en donde, y por lo general es así, donde se den combinaciones de SN1 y SN2. Pero es importante que las estudiemos por separado para que las entendamos y conozcamos sus condiciones. Entonces los invito a que sigamos viendo más videos porque voy a estar montando videos de ejercicios para que aprendan a diferenciar los mecanismos de la SN1 y SN2. ¿Listo? Bueno chicos, entonces quedamos hasta aquí y espero que les haya gustado el video. Voy a seguir montando más videos y la idea es que ustedes compartan, porque así como ustedes, yo también fui estudiante de química y sé lo que es necesitar este material que es oro puro. Entonces necesito que ustedes también compartan para que pueda yo seguir subiendo videos. ¿Listo?